el Banco Central está perdiendo dólares. Entonces, lo ideal, este esquema cambiario parece que empezaba a quedarse sin nafta. Bueno, con acuerdo con el fondo mediante y demás, ya podías liberar un poco. A mí me parece mucho mejor este esquema, me parece muy superador a lo que había antes. Entonces, creo que el mercado lo celebró por eso y el tipo de cambio de arriba, que quizás estaba un poco exacerbado, un poco por esta dinámica, empezó también a contraerse y se encontraba en un punto en el medio, ¿no? Y creo que, digamos, el próximo objetivo es ir sacando el resto de las restricciones con todo el stock de pesos que tenés retenido. De las empresas. De dividendos. ¿Podés contar bien lo de las empresas cómo es? Porque se supone que si no vienen las empresas no hay inversión, si no hay inversión no hay laburo, si no hay laburo no crecemos. Sí, es un buen punto. Hoy Argentina tiene un problema de stocks viejos. O sea, durante 4 años las empresas no pudieron girar dividendos al exterior. No la casa matriz lo llama, le dice, ¿me das la ganancia? No, no puedo, la tengo que dejar. ¿Ahora pueden o más o menos? Lo viejo no se puede, pero lo nuevo se va a poder. Entonces vos me decís, ¿se pueden hacer nuevas inversiones hacia adelante? Claro, porque están mirando lo que pasa en 2025 hacia adelante. O sea, lo viejo es con un bono y lo nuevo sin cepo. Lo viejo va a ser parte de un bono, habrá otro arreglo. Hay empresas que incluso no pueden entrar a esos bonos. Algún arreglo habrá, pero digo, lo importante es que hacia adelante esas empresas pueden girar. O sea, el ejercicio de este año a partir del que viene. Cuando termine el de este año, a partir del que viene van a poder girar. Para mí eso es una noticia muy positiva. Mirá, ¿quién opinó? Hasta Madu Vudú salió envalentonado diciendo se cae todo, devaluación, dale. La devaluación ocurrió. Ocurrió en el peor de los marcos porque es acompañada por el Fondo Monetario Internacional. A ver, primero, es insólito que opine un delincuente condenado en tercera instancia, ¿no? Creo que hasta la Corte. Sí, la Corte. Segundo, Caso Chicón. cuando el kirchnerismo llegó al poder, el dólar valía 3 pesos. El primer kirchnerismo lo dejaron en 16. O sea, multiplicaron por 5 y pico el tipo de cambio. Cuando el segundo kirchnerismo llegó al poder, el dólar valía 60, lo dejaron en 1200. O sea, multiplicaron por 20 el tipo de cambio. ¿Cómo es posible? Aparte, para Johnny, ¿Amado no fue el tipo que puso el cepo en 2011? No sé si era Amado Vudú el Amado ministro. Vudú creo que era ministro de Economía en 2011 Bueno, cuando Cristina peor puso el todavía. cepo. O sea, es el creador del cepo. A ver, Es insólito. Carlos, más allá de Vudú, ¿no? Mira, vienen los mejores 18 meses que puede esperar el pueblo argentino. Viene una gran inversión, viene una gran reactivación económica, viene más empleo, más salario y menos inflación. Y esto es lo básico. Yo todo el mundo lo escucho, acá también, mientras estaba afuera, que se devaluó en la Argentina. ¿Respecto a qué dólar? Porque todos los economistas me decían que el verdadero dólar era el blue. El blue bajó, los financieros bajaron. Entonces, Lo dicen con respecto al oficial, obviamente. sí, está bien, 1070 pero viernes. el oficial en la Argentina nunca nadie lo creyó. No, eso- Vale la pena recordarle a los televidentes algo que terminó diciendo recién Johnny Viale. 1200 dejó el kirchnerismo, 1200 estamos hoy, muchachos. Entonces, vamos a analizar qué pasó además hoy políticamente. Vino a la Argentina Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados El Unidos. ministro de Economía de Estados Unidos. Sí, pero mucho más que el ministro de Economía, porque los secretarios del Tesoro son siempre importantes. Pero este es un secretario del Tesoro que le dice a Trump la verdad. Es decir, que le dice, Claro. acá te pasaste. Claro. Muy difícil decirle El eso a que lo Trump. regula. El que lo regula. El que lo cuida un poquito. Y viene en un viaje exclusivamente a la Argentina. Miren, esto es más que en la época de Menem. Nunca nos vino un ministro de Bush en un viaje exclusivo. Hacían América. ¿Por qué viene enviado especialmente por Trump el secretario del Tesoro? Porque esta es una época distinta a la nuestra. Aquella había una sola superpotencia, hoy hay dos. Y en el medio de esa pelea en América del Sur, Estados Unidos tiene un solo aliado que es Milei. Por eso, cuando yo escuchaba la última explicación de los que quieren decir que las cosas no andan bien, que hoy el secretario del Tesoro no anunció más préstamos, muchachos. Fondo Monetario Internacional, decían que iban a ser 15, fueron 20. Que iban a venir 8 de adelante, vinieron 12. Del BID me decían 3.000 millones, 10.000 millones anunció hoy el BID. 3.000 este año. 5.000 van a venir del Banco Mundial. Mucho. Estamos hablando de que en realidad lo que hace el secretario del Tesoro hoy con el presidente Milei y con Caputo es decirle, no necesito mandarles más plata hoy, pero ustedes saben que soy un prestamista de última instancia, que Estados Unidos está atrás del gobierno argentino porque es nuestro único aliado importante al sur de Río Bravo. De todas maneras, el kirchnerismo a través de Grabois dijo que no es importante la salida del cepo y la gente está idiotizada con este tema. Mirá. Como han logrado el sistema, no este gobierno, lobotomizar a una parte de nosotros, a todos nosotros, idiotizarnos, es un gobierno idiotizante,
Y la verdad que uno dice, mirá, salieron del cepo. En los algoritmos de YouTube de mis pibes, en su celular, les aparece gente festejando que salieron del cepo. Y nadie tiene la más puta idea de lo que es el cepo, salvo el 10% que labura con dólares. Pero el resto de la población no vio un dólar ni pintado. Pero, perdón, ¿cómo que la gente no sabe lo que es el cepo? ¿No estarán subestimando un poquito? El último día, antes de ponerse el cepo en 2019, el último mes habían comprado más de 4 millones de personas, digo, para darnos una idea de... Pero solo no en existen, mes. son 4 millones. Es prácticamente todo el empleo formal en Argentina. Pero por eso digo, pero además digo, el kirchnerismo que se fumó todos los dólares y por eso hubo que poner el cepo, se fumaron los dólares del Central, del ANSE, del PAMI, el Banco Aparte, Nación. Johnny, ¿En serio? Es un ¿No análisis importante el ridículo, en cepo? función de lo que dice Santi. Sí. Lo único que existe en este país es laburo. Si no abren el cepo, no vienen las empresas. Si no vienen las empresas, no ponen guita. Si no ponen guita, no hay laburo. Hay que celebrarlo. Después habrá algunos Pero problemas. es una cosa más, no solamente tampoco se exporta. Fundamental. Yo he conocido casos de empresas que dejaron de exportar porque no les convenía, porque te pagaban 300 pesos en la época del 2003, te pagaban 300 pesos por la exportación y si vendían al mercado local pagaban 600. Claro. ¿Qué decidieron hacer? Bajar las exportaciones. Bueno, entonces- Y no estoy hablando de casos reales, ¿eh? Fausto, hay algo que Mauricio decía Carlos Macri que es muy puso el interesante. cepo. Claro. Sí. Después del apoyo de Estados Unidos. Sí, después del préstamo del fondo. Después del préstamo del fondo, super perder la préstamo del pasta, fondo, Sí. Macri se fundió y puso el cepo. Fundió. Durante toda la época de Alberto, este muchacho Alberto onanista, siempre me olvido, Alberto Fernández, ese, el onanista, durante toda la época de su gobierno nunca pudieron levantar el cepo. Ahora lo levanta Milei y dicen que no es una solución. Es una solución para doña Rosa y don José. Puede ser que el hombre común no entiende de dónde viene la solución. no compre La tanto solución, dólar. señora, viene de que va a haber más empleo, mejor salario y menos inflación. Esa es la respuesta que no le quieren dar. Interesante que Grabois se olvida lo que dejó Grabois y Massa, escasez de nafta, escasez de azúcar, impuesto del 110% para comprar dólares, inflación mensual del 25%, brecha del 130%, solo para que recuerde, control de precios, cepo para la compra de dólares, cepo para importar, cepo para girar utilidades. Nuestro amigo Melconian dijo el año pasado, la salida del cepo va a tardar mucho, hoy por hoy es imposible, mira. Lo cambiario, lo monetario, derivado de Fideo y Tuco, es muy discutible. ¿A qué te referís concretamente? A que el cepo depende de los pasivos del Banco Central. A no saber que el cepo a las personas que compran dólares contra nada, con tipo de cambio libre, va a tardar mucho para volver en la Argentina. Lo abra un hombre de mercado, no un heterodoxo acérrimo, ni me he pasado al quisilofismo y al cristinismo. Pero es imposible. Bueno, puede pasar. ¿Viste cómo dicen no los pibes? Qué mal envejeció este Qué video. mal envejeció este Beso a archivo. Melco, ¿no? Pero bueno. No, bueno, puede pasar. Puede pasar, te puede pasar No que era tan envejezca mal. imposible, pero... No, bueno, a ver, lo que digo es, cada uno, a ver, Melconian era candidato a ser ministro de Economía y él tenía un programa económico. Lo que pasa es que estas cosas siempre hay que ponerlas dentro del programa económico que tenía él, que era diferente obviamente al que tenía Milei y en ese contexto. Entonces, bueno, sale de lo que él venía pensando en materia económica. Pero un tema que a mí me interesa mucho más es el siguiente. Fíjate una cosa interesante. Sacaste el cepo y ¿qué es lo que subió de valor? Subió de valor el peso. Claro. Cuando decimos que bajó el dólar, lo que subió de valor es el peso. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en realidad el peso es como que ahora tiene más poderes. Es como es un Vos sos de los que defienden que el peso se va a fortalecer y la gente va a No, lo que digo es, más allá de esa idea de eso que depende del futuro. ¿Eso es verdad? ¿Lo ves así? Como que en ahora- un multiverso de 3 meses, che, quiero ahorrar No, en lo pesos. que porque- quiero decir es simplemente el hecho de que si vos a una moneda le das la posibilidad de cambiarse por otra moneda, le aumentaste sus capacidades y por eso vale más, ¿no? Es como decir, che, acá tengo un delantero que ahora sabe defender también. Pero Bueno, entonces vale más. ¿no te preocupa la inflación? Poneme la carátula de la inflación porque tenemos fin del cepo y una devaluación pequeña, pero del 12% al fin, que puede ir a precios. Hoy dijo la mano derecha de Kicillof, creo que se llama el señor que toma mucho, ¿cómo se llama? Bianco. Carlos Bianco. Carlos Bianco, Carlos el borracho, sí. entendí. Este acuerdo no trae nada bueno para los argentinos, mirá. Este acuerdo claramente no trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno, ni una sola noticia buena para los argentinos, salvo los que están vinculados con la timba financiera, ¿no? Eso, muy buenas noticias para la timba financiera, revitalizada con 15.000 millones de dólares más para este año. Vamos a inflación, porque venía bajando muy bien, 25, 20, la curva era formidable y tuvo Santi un pequeño rebote, o un gran rebote, según como lo quieras ver, de 3,7 en marzo.
¿Esta devaluación del 12% puede ir a precios? Yo creo que, digamos, donde más impacto va a tener es en todos los componentes importados de esta economía. Ok. Digamos, somos una economía que claramente el segmento importado se movía principalmente por el tipo de cambio oficial. El oficial, eso, claro. Claro, exactamente. Entonces eso ya te impacta. Déjame decir también que cuando la brecha se te empieza a ir, que pasó eso sobre todo en marzo, abril, al inicio de abril, ya hay ciertos precios que se Ya hay empiezan a remarcación. acomodar un poquito Bueno, hacia me arriba. parece que hubo Entonces, mucha remarcación preventiva. bueno, pero entonces esos precios ya no van a seguir ajustando hacia De arriba. hecho, Entonces, en tenés- algunos sectores automotrices hasta el mediodía no se estaba trabajando, es decir, estaban viendo un poquito El fin cómo de venía semana la No, mano. las El fin de listas, cuando estas semana- cosas pasan, las listas se revisan. Claro, Esto claro. es así. Pero para vos ya está descontado el valor. Viste que mucho, el kiosquero de la esquina de mi casa me dice, no, $100 que te toman los tipos que me venden es de 1.500. Ya está descontado eso. Bueno, pero para esas personas sí, pero hay que definir entre los sectores que importan descontado, y los claro. que son... Debe agregar. Pero Alguien pasa, fue al esto, supermercado pasa hoy. esto que mencionaba Carlos hace un rato, me parece muy interesante. Que él dijo, no, lo de hoy no se puede interpretar como una devaluación porque nadie creía en el valor del dólar oficial. ¿Eso es así, Pero digamos? los importadores importaban a ese valor, digamos. Sí, por eso la digo, referencia. tiene que ver con los importados. Pero digo, yo no sé si alguno de ustedes fue al supermercado hoy. Yo fui. Hoy es uno de los días de descuento que tenemos las personas mayores. Y es muy interesante porque yo compro determinadas cosas, como todos nosotros. No hay ninguna diferencia con los precios del viernes. ¿No? Primer tema. ¿No hubo no. un salto hoy? No, en Ok. ninguna de las cosas que yo compro, Bueno. que obviamente somos mi mujer No. y yo, ¿no? ¿Qué compraste, carne, verdura? Los canales o- estuvieron mostrando... Compré pollo, igual, compré huevos, más barato que el viernes, Mirá. porque algunos ya en los huevos habían subido un poco, y compré, por ejemplo, mandarinas. Y Yo estaban igual. jugo de naranja toda la mañana, la mandarina estaba a 900 pesos, la naranja 2000 compré en mandarina. Pero la otra cosa, la cosa que quería decir es, porque ustedes son muy jóvenes, y la mayoría de los que nos ven son jóvenes, en 1995, si vos ibas a cualquier negocio de la Argentina Sí. a querer pagar con dólares, la gente te decía, no, dame peso, viejo. Sí. Era un momento donde había inflación cero, ¿no? Sí, Después de a eso 4 o vamos, 5 años. a eso Era una vamos. molestia cambiar. A eso vamos. Vamos a inflación cero como con Menem. Vamos a inflación cero, no te digo el año que viene. Sí. El año que viene estaremos en el 8 o en el 9 anual. Pero el año siguiente Bueno, vamos mirá, a estar. Hoy Milei dijo algo parecido a lo que dijiste Recontra vos. fuerte lo que- Mal marzo, abril será mejor, yo tengo mis dudas, pero a mitad del año que viene se termina la inflación, mirá. Ok, digamos, tuvimos un mal marzo, ok, digamos, abril será mejor, sí, a partir de la mitad de año, digamos, seguramente la inflación empieza a buscar perforar el 1%, y cuando entremos, fíjese que a mitad del año que viene se cumplen 2 años de emisión cero. ¿Y qué cree que va a pasar con la inflación? Va a tender a cero. Va a tener Es decir, va a tender a cero. Para mitad del año que viene se terminó el problema de la inflación en Argentina. Bueno, y yo le No me va pregunto... a decir que no es glorioso eso. Bueno, Igual, ¿puedo decir algo? va a Más allá tender a de, cero, de no que sé. va a tenderse un Milei a cero el año que viene, él dice que después de que, como decía Manu, el segundo semestre, va a tender a 1. Marca registrada. Sí. O sea, pasamos de 3,7 el viernes, que es el mes pasado, a 3,1. Sería no en abril, no en abril. julio. Segunda parte del año. Julio, agosto. Es espectacular. Es un poquito arriesgado también. Sería maravilloso. Es fuerte. Pero, es fuerte. Fausto. yo con esto del tema de los precios hay dos impactos que hay que tener en cuenta. Hay uno de corto plazo que es medio negativo, que lo contaba Santi. Los precios de los importados, hasta que se reúnen. Los precios de los exportables también van a tener impacto mucho menor y mucho más directo, porque la harina se exporta al precio internacional por el tipo Claro. de cambio. El tipo de cambio te corrigió, se pega Claro. directo ese. Lo que pasa es que la harina que vos compras en el supermercado no es la harina que vende al mayorista a granel. Tiene un packaging, tiene un alquiler, etc. Pero un impacto positivo de la inflación a mediano plazo, que es que al no haber brecha, las expectativas de precios se eliminan. O sea, el importador hoy está mirando con un ojo, quieras o no, la brecha cambiaria. Porque decía, yo no sé cuándo voy a renovar. Que hoy se achicó a casi cero. Se la achicó. Y Entonces, ¿cuándo sí, voy a no sé. reponer esto? Entonces, siempre te cargaba un poquito de precio. Pero lo la que brecha dice cambia. Lucas, poneme la inflación de Como marzo. mínimo. Marzo dio 3,7, de los cuales 21 se llevó educación, un desastre. Tuvo que ver con marzo. Marzo suele aumentar mucho la Es escuela. estacional, suele Sobre todo la pasar. escuela privada. Pero el otro número se preocupan. Alimentos es lo que aumentó mucho, 6%, carne. y la ropa un 4,6%. Vamos a suponer que abril da más. ¿Por qué? Porque hubo una devaluación del 12%, pero devaluación al fin, suponete que cierra 5%.
¿cómo van a hacer para que baje a 1? Suena toda una proeza. Milei. Bueno, déjame preguntar esto, Johnny, Eso porque era no la lo- preocupación justamente de Milei y esa es una de las razones por las que se demoró el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ok. El Fondo Monetario Internacional presionaba, o sea, sí había consenso absoluto, estuve hablando con altas fuentes del Banco Central, había consenso absoluto con respecto a que se iba a cambiar un sistema de bandas de flotación, por eso también había rumores desde hacía algunas semanas, donde no había consenso era en el número. Milei quería un techo un poco más bajo, 2.400. justamente para que no le impacte 1.250. en la inflación. Y eso fue lo que demoró el cierre del acuerdo. Claro. Además del monto también, ¿quieren saber cuánto ofreció en la primera negociación ¿Fondo? en ¿Cuánto? cuanto al monto? No sé. 4.000 millones de dólares. ¿Nada más? Nada más. Terminaron siendo 20.000 millones. Terminaron siendo 20. Bueno, Ahora, una mi buena pregunta negociación. para Santi, Tengo la mano en el para Fausto, bolsillo. sobre todo, venimos de una discusión que generaba todo tipo de enojos de parte de Milei de esta mala palabra para el gobierno que era dólar atrasado. Econochantas. Si empieza a crecer la inflación con otros niveles, o sea, la tendencia cambia respecto a lo que tuvimos fin del año pasado y este, ¿en cuánto estamos de vuelta en esa discusión si estamos hablando de este tipo de cambio? Mira, primer punto, hay que entender una cosa que es fundamental. El tipo de cambio real, que es esa relación entre el tipo de cambio e inflación, la define el mercado. No la define el gobierno, no la define nadie. ¿Y cómo la define el mercado? Si te cree, si te tiene confianza, ahí vas a estar más bien del lado bajo del tipo de cambio, y si te tiene desconfianza, va a estar del lado alto. Entonces, primer punto, ¿vos de qué lado crees que estemos? ¿Del lado de la desconfianza? La confianza. Obviamente. Entonces, si vamos a estar del lado de confianza, va a ser más bien bajo el tipo de cambio en Argentina por los próximos años. Ahora, después dependerá de cuánto se invierte, de qué tanto avance el gobierno, de un montón de dudas, si se gana las elecciones, todas las cosas que generan o bajan la confianza. Pero en principio, si uno ve que la política económica es creíble y potencialmente genera confianza, el tipo de cambio va a estar más bien del lado bajo. Y eso es indiscutible. A partir de ahí, todas las discusiones son de economistas, que yo lo medí así de esta manera y me dio tanto, y yo lo medí de esta manera, es otro problema. Pero para mí, si a Argentina le va a haber más bien un tipo de cambio más apreciado que... A ver, Milei, lo que decíamos recién, Milei muy enojado porque algunos economistas, como decía Manu, decían tipo de cambio atrasado, ¿qué va a pasar? Enojado con Melconian, con Lacunza, muy enojado con Lacunza, el ex ministro de Reputeada Macri, con Lacunza, sí. con Seco, con Marina Dal Poyetto, que creo que le inventó un apodo, con Martín Rapetti, mirá. O el mismísimo Melconian, digamos, que decía que ni Copperfield podía sacar, ¿sí? El programa que nosotros proponíamos y le cae justo el anuncio del fondo del Staff Level Agreement, y frente al evento en que queda en evidencia como incompetente, mentiroso y mala persona, ¿sí? Aparece a decir, bueno, pero el BOR no se lo va a aprobar. Es decir, lo que quiero que sepan, es decir, la cantidad de inestabilidad que intentaron generar tantos, digamos, los cucarachos, de los cuales no me sorprende nada, y lo que han hecho econochantas como Lacunza, como Melconian, como Luis Seco, como Marina Dal Pifieto, ¿sí? Digamos, o sea, o Martín Rapetti, toda esa horda de mentirosos que, digamos, dicen, ay, no, al final te voy a flotar, que me disculpen, porque todos ponían el tipo de cambio en 2.700. Ahora, es decir, que alguien les haga track record. Marina Dal Pifieto es Marina Dal Poyetto, fue tendencia en las redes sociales. Muy duro Más el allá apodo, de muy los duro. nombres propios, vos sos muy respetuoso con tus colegas. ¿Tiene razón en que se zarparon algunos economistas diciendo tipo de cambio atrasado, qué sé yo? ¿O al final los economistas tenían razón? Qué linda pregunta, Johnny. Para no meterte en quilombos, además. No, cero que no. Primero, quiero destacar una cosa. Los economistas, que son economistas privados, que no están mangueando en ningún lado del Estado, para mí que hagan lo que quieran, serán Obvio. contratados o no. Claro, A mí pueden no, decir me lo que parece quieran. Bien irrelevante volado, eso. bien volado. Así que cuando yo pifio, nada, pierdo algún cliente. No, pero, a ver, el tipo de cambio me parece que algo dijo Fausto que es interesante ahí. Depende mucho de la confianza. O sea, si hoy, mañana, el riesgo país se va a 300 y acá empiezan a entrar un montón de guita porque abriste las divisas para que entre, porque abriste el tipo de, digamos, los distintos tipos de cambio que ya están unificados, entran más dólares por los bonos, lo que fuere, eso puede hacer que te entre un montón de guita que te hunda el dólar. Pero espera, yo te... Diferente es... O sea, por mirá, ejemplo, cuando se para pusieron las entender, bandas en mañana 2018... que llega la plata del fondo, por Sí. ejemplo, que llegan los dos. Podría bajar más. Eso ya está priceado, pero... Pero digo, ¿podría, por ejemplo, mañana bajar un poco más incluso lo No, pues oficial? esa plata, la plata del fondo va a la caja de seguridad del Banco Claro, Central. no la van a usar para Acá lo que está diciendo Santi es, vienen tipos que dicen, che, dame los pesos que yo quiero invertir en Argentina. Yo tomá mis dólares, yo quiero los pesos. Exactamente. Ahí te baja
Ahora, yo te quiero llevar al tema de la inflación, que me parece lo central para la gente que nos está mirando. Con toda esta libre flotación del dólar, digamos, y la posibilidad que hace inversiones, y la tarasca que nos mandó el fondo, ¿vos ves esto que dice Milei viable, de una inflación bajando hacia el 1 después de julio? ¿O te parece un poco fuerte? Para mí sería el éxito de esto. Y Sin duda es un éxito. déjame decirte una cosa respecto de Pero eso. en tus proyecciones, ¿lo ves? Nosotros vemos que la inflación va a dar más picada en abril, mayo y que después va a converger Después de hacia abril, mayo Tendencia a la baja. Después baja. la tendencia a la baja. Interesante. Sí. Quería- ¿Querés decir algo respecto de eso? Nosotros estamos iguales, las proyecciones. ¿Vos también? Sí. Bueno. Me salió a bancar Javier. Perdón, y en abril y mayo, ¿en qué número estamos hablando? Pero te voy a decir, mayo, junio. Abril tiene una particularidad que lo estuvimos viendo ahora día por día, es que se hizo el anuncio a mitad de abril. Y los 15 días que quedan, Claro. de 4 feriados. Ahora, Fausto, Santi, no por meterme con el rubro. Es interesante esto. ¿En qué número estamos hablando en abril? Abril nos está dando mayo? 3%. Ahora, Fausto, 3%. Fausto, no por meterme con el rubro, la semana pasada repasaban, por ejemplo, el REM, ¿no? El reglamento de expectativa de mercado de inflación de Hablaba todo el año un y- pasado. El gobierno lo odia. No, eso. que el gobierno lo odia, pero el año pasado dio siempre más alto de lo que finalmente dio en muchos meses la inflación. Por eso a veces es difícil terminar de... Sí, bueno, a ver, cuando no quiero usar expresiones del presidente, digo, pero a veces... Como con los encuestadores. Lo que es seguro, y en el gobierno consideran esto, que si efectivamente se cumple esto y la tendencia inflacionaria vuelve a caer, vuelve a ser hacia la baja y se acerca a esas cifras que anticipa Milei, el gobierno no gana, arrasa en las Sí, elecciones. boludo. Sí, pero- Sí, da sí, un porque y con pico. 1% de Pero inflación. además tengan en Perdón, cuenta dentro del 3 está algo que no es contemplado, por ejemplo, económico. esta ¿eh? inflación del día, Sí, pero del día de hoy. Pero digo, es por, pasó. a ver, sí, lo que pasa es que tenemos, la primera semana nos dio, pareció febrero, nos dio bien. La segunda semana nos dio negativo. ¿En serio? Sí, pero porque algunas... Pero faltaba esto. Sale esto, pero esto tenés que ahora tienen que remarcar, no sé, todavía están, Claro. deben estar- estos 3 días van a estar decidiendo a ver qué precio ponen, llamando a los competidores, Sí, va a haber a ver qué pasa. No, que eso va a ir más a mayo, dice. Entonces, claro, después queda la otra semana, entonces esta semana ya nos cuenta que nos queda una semana y pásate los precios ahí. Cuando vos ponderás, te queda de 4 semanas una. Entonces, el aumento más fuerte lo vas a ver en mayo, ¿no? Porque no. Un El tema gobierno, político perdóname, importante. sí, Carlos. Un tema político importante porque obviamente estamos hablando de economía y son economistas y muy valiosos. Pero yo no sé si alguno habló con operadores de Wall Street. Pero yo hablé con 2. No, la verdad que no. No Y los llamamos dos- en general. Tuviste tiempo de la y los dos mandarina me El y lobo de la- Wall Street. Y los dos me dijeron, lo más importante hoy para nosotros es el secretario de Tesoro en Buenos Aires. Sí, lo dejó. ¿Por qué? Ellos lo ven, y lo dije antes, lo voy a repetir, como un prestamista de última instancia de carácter político. Por eso pegaron Hoy negó ese salto. que iba a haber una No, trampa. pero es que lo tiene que negar. Ah, A ver ok. si nos entendemos. Con Bloomberg, La ¿no? única Con- vez que esto lo hizo en Estados Unidos fue con México en la crisis tequila. Sí. Entonces nadie va desde el gobierno norteamericano en medio de una puja mundial a hablar de eso. Pero el otro tema que tienen que ustedes tener en cuenta, hoy yo lo escuché al presidente de YPF, espero que cumpla, dijo, si la nafta sigue bajando voy a bajar el precio del combustible. La nafta, Estados Unidos la va a presionar a la baja. Esto es una decisión política de Trump. Eso sería muy bueno para la inflación argentina. Sí, Guada, perdón. Un dato importante del secretario de Tesoro que recalcó el avance en las negociaciones con Argentina por el tema de los aranceles, la armonización de aranceles bilaterales. Eso también va a tener muy buena repercusión. Y el viernes contamos acá que las proyecciones del gobierno coinciden con las de ellos en cuanto a que la inflación iba a subir, Una pancita, se iba digamos. a estancar durante un par de meses, pero que después iba a bajar. Déjame Eso también una lo cree el cosita de gobierno. comparación en términos de precios relativos. Cuando en su momento Massa hizo una devaluación en agosto de 2023, Sí. previo a las elecciones, Sí. subió 22% el tipo de cambio post elecciones mediante acuerdo del FMI. Va para el fondo, claro. Automáticamente los precios en 2 semanas, Fausto me puede corregir, estaban automáticamente arriba 22% de todo lo que habías visto. Claro. ¿Qué tenías? La inflación completamente desanclada, o sea, ya venías con inflación alta, la brecha cambiaria era cualquier cosa, porque Claro. el tipo de cambio estaba recontra apreciado, y tenías todos los precios relativos distorsionados. Prepagas lo tenías atrasado, tarifas lo tenías atrasado, tenías todo agarrado Así así. que el A contexto diferencia de de hoy ahora. es Hoy eso totalmente ya no lo distinto. tenés, eso no tenés está. déficit Muy importante. fiscal Es y fundamental. venís con una inflación más baja. Entonces, Claro. todo Nada eso que son ver con la componentes- devaluación de masa. Ojalá. Eso es lo que digo, de no agosto. son siempre Es iguales las importante lo que devaluaciones. Hicimos un análisis de ese tipo de cosas y es muy diferente cuando hay credibilidad al momento de las correcciones del cambio que cuando no la hay. Cuando Claro. hay credibilidad, los shocks más chiquitos, por ejemplo, el 2016, cuando Macri sale del cepo, en ese momento se evaluó 100%. Claro.
Y el impacto sobre precios fue de 6%. Fíjate que fue muy chiquitito el impacto porque había expectativas en ese momento más que Es que credibilidad. el gobierno por todos lados está repitiendo que las condiciones de la salida del cepo de Macri son totalmente distintas a las condiciones de salida Bueno, de en ahora. cuanto a déficit- Es otro país, otra economía. A largo plazo, sí, Probablemente, pero, ¿verdad? Sí. pero a lo que me mencionabas esto, cuando hay credibilidad, incluso Macri, que en realidad más que credibilidad era esperanza, básicamente, porque recién empezaba, Sí. el resultado fue positivo, porque el mercado Claro. esperaba que esto no se fuera, que el gobierno iba a tomar las medidas para que no se vaya el demonio. Y en este caso, que las condiciones son aún mejores, yo creo que va a pasar lo mismo, los Mirá, pasos van a ser pocos. hablando de credibilidad, hubo economistas que el año pasado decían el dólar se va a 2.000. Fíjate. Entonces, el mercado empezó a pensar, pará. Quiere decir que a pesar de que gastaron 9.000 millones de dólares, el dólar paralelo cuesta 1.400 pesos. ¿Y cuánto valdría si, como pide el FMI, el gobierno no se mete más, no interviene más? ¿Costaría 2.000 pesos? ¿Costaría 3.000 pesos? ¿Cuánto costaría? Porque es un montón 9.000 millones de dólares. Es más o menos el 30% de lo que se movió. Bueno, ahí todos empezamos a pensar que la unificación cambiaria en Argentina significa un dólar quizás a 2.000 pesos. O que eliminar esta posibilidad del blend de vender en ese mercado llevaría el precio, en este caso el paralelo, quizás a 2.000 pesos. Bueno, se cansó de decir a 2.000 pesos. Finalmente no, fue 1.200 y pico, ¿no? Ahora, salida del cepo exitosa. Y lo que viene, vos fijate lo que dijeron hoy, tres gigantes de las finanzas sobre la salida del cepo. JP Morgan puso, superaron nuestras expectativas optimistas. Poneme, por favor. La inflación de este año debería ubicarse en torno al 26-27%. Ojalá, ojalá. Morgan Stanley dice, tenemos una visión positiva del marco macroeconómico anunciado. Y BNP Paribas, el gobierno dio un paso en la dirección correcta. El nuevo esquema de política económica es más sólido que el anterior, que es lo que decía recién Santi Bular. Hoy, Milei, creo que con Majul, dijo, yo avisé, si conseguía 15.000 millones, liberaba el cepo. Mirá. Entonces, si yo le dije a los argentinos que con 15.000 habría, ¿cómo no voy a abrirlo si tengo 19.600? ¿Desde cuándo, digamos, una decisión de política tan importante para liberar a los argentinos lo tenía que poner en la lógica de un año electoral? Es un disparate, me parece una falta de respeto. Digo, yo que hice campaña diciendo que iba a ajustar y ajusté. O sea, entro en un año electoral con equilibrio fiscal y encima decido aumentar el superávit fiscal por las condiciones externas. ¿Cómo no le voy a cumplir a los argentinos esta promesa de que si yo tenía 15.000 millones de dólares cash, habría? Y abrimos, y eso es lo que hicimos. No me importa si lo esperaban o no. No, ahí está Santi. La promesa, según él, está cumplida. Lo que viene es... Para mí lo que viene es lo que te mencionaba previamente. Hoy todavía hay un desafío. El Banco Central todavía tiene pocas reservas. Todavía hay que seguir acumulando. O sea, esto es un paso para mí enorme en cambiar el esquema que para mí es muchísimo mejor a lo que había antes. Pero no terminó. Hay que darle salida a esos pesos que andan dando vueltas atrás. El Banco Central tiene que seguir comprando reservas para cumplir con el acuerdo con el fondo y para robustecerse en general y dar algo más de estabilidad y credibilidad, como decía Fausto, a este esquema cambiario. Así que lo que viene para mí, viene por ese lado. La actividad económica sigue estando alta. La inflación, tenemos que lograr que se dé esto efectivamente, que vaya a la baja. Pero me parece que el desafío viene más por el lado de la parte de dólares, que todavía no cantaría victoria. Una punta Gracias, rápido. Santi. Sí, espera, que pase Ramiro Castineira. Gracias, amigo. Y lo último de Si Rocao. quieren, después lo charlamos en detalle, pero también Sí. hay un tema de envalentonamiento del gobierno. Sí, que están venía recontra. de 2 meses bastante Hoy duros. una foto y con increíble de esto- Milei. pero con esto sienta que retome la agenda, la empieza agenda a manejar política. la institución. Y acuérdate metió que un va gol. a haber anuncios el miércoles, la semana que viene todo un anuncio para la clase media. No nos que olvidemos, estamos acá. Luqui, que digamos, desde febrero hasta acá, Todo mal. Libra, los decretos, Todo, los sí, jueces. todo. digo, García Mancilla. Fue a dar un dijo, discurso a Davos y terminó con una marcha en Plaza de Mayo. habían O sea, la foto con Trump que no fue, digo, Fue venía la de- primera vez en 2 meses que cambió, ¿no? Para En mí el- es en el envío. una bisagra en la política de este gobierno que espero que salga bien, obviamente. Carlos, para cerrar y entra el Sí. señor Pino. Dos cosas nada más. La primera es cuando los bancos internacionales dicen lo que ustedes acaban de explicar, expliquémoslos al público, no es un tema de política. Están diciendo a sus inversores, Sí. a sus clientes, están asumiendo la responsabilidad de hablar de un 28% de inflación. Es un tema sumamente importante. El otro tema importante es el presidente todavía no va a anunciar,
pero ya sabe que en los próximos 90 días va a estar en la Casa Blanca con Donald Trump. Y esto va a ser seguramente el momento del cierre de un acuerdo bilateral.